La entrevista. Hemos contactado al médico epidemiólogo, infectólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, nuestra alma mater, Carlos Álvarez, para hablar acerca de este tema. Doctor, profesor Carlos Álvarez, tocayo. Nuestro tocayo Carlos Hola. Álvarez, coordinador también de estudios ante la Organización Mundial de la Salud por el tema de COVID. Bienvenido a Colombia Hoy Radio. Doctor Carlos, cuéntenos entonces esta noticia, esta evolución científica de una vacuna ahora en forma nasal. Bueno, muy buenos días. Primero un saludo a ustedes ahí en la mesa de trabajo y a todos los seguidores de este programa. Bueno, sí es una buena noticia, es uno de los avances de lo que se sigue haciendo para COVID-19. Desafortunadamente COVID no se ha ido, hoy todos quisiéramos que se acabara y que no habláramos del tema, pero pues esa no es la realidad. Seguimos teniendo casos de COVID y tenemos que seguir vacunándonos y dentro de esa búsqueda de herramientas adecuadas que faciliten la vacunación está esta nueva aproximación que además de ser mucho más cómoda, como ustedes lo han venido comentando, pues porque ya no tiene agujas, es solamente aplicarse una gota en las fosas nasales, como cualquier gotica que a veces uno tiene que aplicarse para otras cosas. Lo que pasa es que esto sí es una vacuna. Tiene la otra ventaja, es que al ser la vía natural por la que entra el virus, probablemente es lo que pensamos, puede ser mucho más efectiva en mantener la inmunidad, las defensas a lo largo del tiempo. Quisiera saber cuáles son los beneficios de esta vacuna nasal. Pues ya, una es la que acabo de comentar. Hay que aclarar un tema. Esta vacuna ya pasaron las fases 1 y fase 2 de investigación y estamos justamente en Colombia y en otros países del mundo desarrollando la fase 3 para demostrar que esta vacuna probablemente es más eficaz y se mantiene en el tiempo. La segunda ventaja que tiene esta vacuna es que pues definitivamente para aquellas personas que le tienen miedo a las agujas o que no han querido colocarse o no se han querido vacunar porque no les gusta la inyección, pues aquí esa excusa se acaba, porque en realidad aplicarse una gota en la nariz pues no tiene ninguna de estas preocupaciones que puede tener para algunos de nuestros ciudadanos. Bueno, antes de ir con la pregunta técnica que sigue, no quiero dejar pasar de preguntarle, doctor Carlos, ese estudio se hizo en Colombia. Lo preguntamos porque cuando comenzaron también las pruebas de vacunas inyectables, Colombia fue sede, fue escenario y se utilizó como campo de experimento, digámoslo así, para hacer esas pruebas de las vacunas que luego salieron al mercado y finalmente se pudieron aplicar o inocular en todo el mundo. ¿Estamos en fase 3 en Colombia? ¿Se está haciendo ese estudio aquí? Sí, exactamente. Justamente es un estudio que es patrocinado por la OMS, que es patrocinado por el gobierno colombiano, en el cual junto a otros países de Asia y de África estamos participando para poder tener la información lo más rápido posible y poder que esta vacuna sea utilizada o sea podido recomendar para pues ya en el resto del mundo. Recordemos que, como usted lo plantea muy bien, Carlos, Colombia, varios de los estudios de las vacunas que posteriormente se aplicaron en el Plan Nacional de Vacunación, los ensayos se hicieron en Colombia y luego esto ha permitido poder hacer que estas vacunas tengan acceso para la humanidad. 6:48 de la mañana, a esta hora estamos conversando con el doctor Carlos Álvarez sobre una vacuna nasal precisamente para combatir la enfermedad del COVID-19. Doctor Carlos, quisiera preguntarle también cuál es el procedimiento. ¿Eso ya se está aplicando en Colombia? ¿En cuál EPS? ¿Tiene algún cobro o es gratuito? Sí, estas vacunas se están aplicando por ahora en Bogotá, en Tunja, en Villavicencio y muy pronto en Cali y en Valledupar. En Bogotá está en la localidad de Suba, de Bosa y en Gativá. No tienen ningún costo, las personas tienen que acercarse a los puntos de vacunación que están en Metro Recreo, por ejemplo, aquí en Bogotá está cerca de la plaza principal de Villavicencio, la Plaza de las Nieves en Tunja, también están los otros dos sitios en la plaza principal de Engativá, para que las personas puedan acercarse
y pues si están interesados en vacunarse, pues lo puedan hacer. Doctor Carlos, un par de preguntas rápidas sobre el tema. La primera de ellas, en este caso, ¿es una única dosis o hay que repetirla luego de un tiempo determinado? ¿Y qué recomendaciones puntuales debe tener quien se la aplique? Son 2 dosis, Carlos, una hora y la siguiente dosis en 4 semanas. La recomendación en este momento, ¿quiénes son candidatos para esta vacuna? Personas que no hayan tenido COVID y no se hayan vacunado. Justamente usted menciona ahí que hay unas dosis, ¿no? recomendaciones para aquellas personas que no hayan tenido ¿no? COVID. Eso es importante mencionarlo y destacarlo, porque precisamente las vacunas inyectadas tenían unas particularidades, eran por edades, eran para adultos mayores en su momento, había como una etapa. Esto es importante tenerlo en cuenta, que es para personas que no hayan tenido COVID-19. Después de aplicarse esa vacuna nasal, ¿cuál es la recomendación que deben tener esas personas que se apliquen la vacuna? No, es la vacuna, esta vacuna ha mostrado que es una vacuna muy segura. Básicamente la persona tiene que contar con el tiempo más o menos para la aplicación, unos 10-20 minutos de observación, y básicamente pues va a seguir su vida normal. Probablemente como este es un estudio, pues va a haber un seguimiento muy estricto a las personas durante un año, es decir, que lo van a llamar, van a estar pendiente de la persona para justamente saber que todo va bien. Doctor Carlos, importante como siempre el mensaje pedagógico, y usted comenzó esta charla, este contacto con Colombia Hoy Radio sobre el COVID. No se ha ido a pesar de lo que se cree. Falta todavía mucha gente por completar el esquema de vacunación, y también se han relajado medidas de autocuidado. ¿Qué mensaje pedagógico le entrega usted a los colombianos y colombianas, pues para continuar el tema y no descuidarse? Sí, que lo importante es que tengamos en cuenta que tenemos un riesgo, seguimos teniendo un riesgo no solo en Colombia, sino en el mundo de la circulación del virus, pero también ya hemos aprendido mucho cómo protegernos y prevenir el virus. Unos puntos importantes es justamente la vacunación. Hay personas que aún no se han vacunado por las razones que sean, pero hay por lo menos un 20%, es decir, que es 2 de cada 10 colombianos no se han vacunado, que les invitamos a que se vacunen. Lo segundo, que las personas que tienen factores de riesgo que ya conocemos, como mayores de 60 años, obesidad, hipertensos, diabéticos, con enfermedad renal crónica, el embarazo, que es supremamente importante, son condiciones clínicas que predisponen a complicarse, y eso lo seguimos viendo. Entonces, estas personas no solamente vacunarse, sino adicionalmente colocarse en los refuerzos, que es supremamente importante que en este momento una persona con las condiciones clínicas que acabo de nombrar deberían tener al menos 2 refuerzos. Y lo tercero que es extremadamente clave es no olvidar lo que hemos aprendido. Y cuando digo no olvidar lo que hemos aprendido sabemos que el tapabocas en espacios cerrados funciona, no solo para prevenir la COVID-19, sino otros virus respiratorios. En este momento que nuevamente empezamos a tener una época de lluvias en Colombia, se aumenta la circulación de virus respiratorios, adenovirus, influenza, virus sincitial respiratorio, el mismo coronavirus. Y por esto es importante que si yo tengo síntomas gripales pues no vaya a trabajar, o si tengo que ir a trabajar, colocarme tapabocas, porque de esta manera estoy evitando la transmisión de estos virus. De estos que acabé de nombrar, solamente la influenza y la COVID-19 tienen vacuna, los demás no. Entonces también la invitación para vacunarse contra COVID y contra influenza. Y para nosotros seguir con las medidas de precaución que, como digo, ya lo conocemos. No nos debe sorprender utilizar tapabocas, o no nos debe limitar que otra persona en nuestro entorno use tapabocas, como no lo hacíamos hace 3 años, ahora sí lo hacemos y ya lo aprendimos. Entonces mi recomendación fuerte, Carlos, para terminar es no olvidar lo que aprendimos y que funciona. Estamos recordando aquí cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya 3 años. 3 años. Les decía aquí que se dice tan fácil, 3 años, sí. Pero qué difícil fue. Complicado el tema. Una pregunta técnica y válida de lo que usted nos acaba de contar y que nos ha surgido y nos han escrito también a través de las redes de Colombia Hoy Radio. Si la persona tuvo COVID, ¿por qué no se puede poner la vacuna? Porque esta vacuna está diseñada para justamente saber si funciona contra COVID, y una condición es que no haya tenido previamente COVID. Probablemente estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud en otra vacuna que también es por vía nasal, para aquellas personas que han tenido COVID o para aquellas que se han vacunado, es decir, como refuerzo.
esa es otra indicación que vamos a muy pronto, Carlos, si me invitan nuevamente, les estaré contando acerca de esa vacuna. Sí, señor. ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, obviamente uno ya la quiere como que salga al mercado de una, pero eso requiere un tiempo de estudio. Esa noticia que nos está entregando usted, otra vacuna que se está trabajando para las personas o que están vacunadas o que tuvieron COVID. Exactamente, como refuerzo. También por vía nasal. Esta es una Okay. de las estrategias importantes que va a permitir, como dije al comienzo, que haya más personas que tengan acceso a las vacunas, o porque se quite el temor de la inyección, o también porque puede facilitar más la administración desde los sistemas de salud. ¿Pronto? ¿Pronto? Yo creo que en unos 2 mesecitos, 2 meses. ojalá que no antes, pero 2 mesecitos estaremos hablando del tema. Doctor Carlos Álvarez, quisiera hacerle una pregunta para aquellas personas que quizás les dio COVID-19, pero fueron asintomáticos o no se dieron cuenta. ¿Cómo se diferencia en esa aplicación de la vacuna nasal? No, en este caso, ese es un buen punto. En este caso no es la diferencia solamente las personas que tuvieron COVID sintomático o que fue demostrado. En este caso, las personas que si tuvieron COVID asintomático, no se hizo el diagnóstico, no es no se considera como contraindicación para colocar. De personas que han tenido COVID sintomático. Doctor Carlos Álvarez, gracias por estar con nosotros. Él es médico, infectólogo, epidemiólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador de los temas de COVID ante la Organización Mundial de la Salud. Un gran saludo y éxitos, doctor Carlos. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias y el llamado a toda la ciudadanía y también el agradecimiento, porque parte de lo que se pudo mitigar el impacto en Colombia, a pesar de los 142.000 muertes, fue gracias al compromiso de cada uno de los ciudadanos del país. Colombia Hoy Radio.